Declaramos muy bendecidos a los hermanos que están presentes. Vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor, el capítulo 19 de Primera de Reyes. El capítulo 19 de Primera de Reyes. Capítulo 19 de Primera de Reyes. Y vamos a hablar sobre el tema, la elección de la gracia. La elección de la gracia. La elección de la gracia. Dice así en la Biblia de las Américas: y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó bajo un enebro, pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro se durmió. Y he aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces miró y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y aquí vino a él la palabra del Señor. Y él le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Entonces él dijo: sal y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. El susurro de una brisa apacible vino después. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y he aquí una voz vino a él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Dele la mano en que está a su lado y pregúntale: ¿qué haces aquí, Elías? Fíjese que dice la palabra del Señor, y esto es bien importante entenderlo. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 11 toma estos versículos para hablar acerca de Elías y hablar acerca de la elección de la gracia. Y para mí es algo bien peculiar, porque mientras yo leía acerca de lo que era esta porción de la palabra, me puse a ver el significado de qué era la cueva.
Fíjese que la cueva se usaba para muchas cosas. Entre esas cosas, la cueva se usaba como tumba para los muertos. Si se acuerda, había una tumba que había un señor, líder religioso de aquel entonces, que lo cedió para que lo usaran los discípulos para enterrar al cuerpo del Señor Jesús. ¿Se acuerda? Era una tumba para ricos, una tumba donde se podía fácilmente, entre muchas personas, rodar la piedra y moverla de un lado a otro. Estaba diseñado para ricos. No se había nunca puesto otro cadáver en esa tumba. Esa tumba era una cueva. Si también ve, también las cuevas se usaban como escondites cuando los enemigos venían en contra del pueblo de Israel. Usaban las cuevas como para esconderse. ¿Se acuerdan de David? Y David se metió en la cueva de Adulán. Y allí los suyos fueron con él. Y en cierta ocasión, allí estaba durmiendo él. Y Saúl, el que le buscaba para darle muerte, entró en aquella tumba para usarlo como baño. En otras palabras, tenía una necesidad, tenía que liberarse de sus necesidades y entró en la tumba. Lo que no sabía que en aquella tumba, en otras palabras, en aquella cueva también se encontraba la persona que él estaba buscando. Pero no se dio de cuenta nunca que estaba allí. Y David se acercó como para tocarlo, sorprenderlo. Y dice la palabra que su corazón se puso bien triste porque no quería levantar su mano contra el ungido del Señor. Fíjese que la cueva se usaba para muchas cosas. Incluso nuestro Señor Jesucristo sabía que también las cuevas se usaban para cosas indebidas. ¿Se acuerda que Jesús, citando la palabra, cuando comenzó a volcar las mesas que había en el templo, él dijo: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Las cuevas llevan mucho tiempo en nuestra vida. Pero me llamó la atención que Elías, en un momento dado, después de que se cumplió la palabra de Dios, vio su oración contestada. Llovió sobre la tierra después de no haber llovido 3 años y medio. Y él se reunió con todos los profetas de Baal y los retó. Y ese día sucedió un evento que nunca jamás se ha vuelto a repetirse en la historia. A través de la oración, Dios contestó con fuego y consumió el holocausto que había. Y dice la palabra que era tan intenso el fuego que el agua que se había derramado sobre el altar y sobre el sacrificio se secó. Después de que hizo todo lo que él hizo, se encontró con algo inesperado. Se encontró con una mujer que estaba determinada en quitarle la vida. Y salió huyendo. Te diría,
Ay, pero hermano, ¿por qué tenía Elías miedo de una mujer? Parece que cualquier cosa le podía perturbar. No es así. Es que lo que Jezabel hacía, decía en su recámara, eso lo hacía Acab en público. Nunca se han dado de cuenta con una mujer que es, por encima de ser mala, pues tiene una influencia sobre el marido, de tal manera que él es solamente una marioneta de ella. Aquella persona era Jezabel. Quien mandaba en la casa, como dice el refrán, quien tenía pantalones en su casa, era Jezabel. La que llevaba los pantalones en su casa era Jezabel. Lo que ella decía, eso se hacía. Y como mandó a que mataran a Elías, él salió huyendo. Y cuando salió huyendo, comenzó a manifestarse en él una depresión. Pasó de una victoria tan grande espiritual a una desesperación. Déjame decirte, en tu vida van a haber altas y bajas. Van a haber momentos cuando tú te sientes que estás en la cima del mundo. Y si no velas, y si no sigues constantemente en la gracia de una mañana de estar en la cima del mundo, vas a bajar a las más profundidades de la tierra. Va a haber desesperación en tu vida. Y dice la palabra de Dios que Elías, huyendo, tuvo que descansar debajo un enebro. ¿Qué es un enebro? Es un arbusto. No sé si los que han ido a mi casa han visto unos arbustos al lado de mi casa, que no son árboles, pero son arbustos bien grandes. Son parecidos a eso. Es un arbusto que uno puede quizás debajo de él encontrar un poquito de sombra en un día bien soleado, bien caliente. Estos arbustos son así, pero en el desierto. Y allí se acostó Elías. Y déjame decirte, en la primera fase de lo que es una depresión, viene la desesperación. La persona se desespera, se siente morir, se siente decepcionado, se siente que lo que él o ella esperaba de pronto se le deshizo en las manos. Y ahí cuando estaba debajo del enebro, dice la palabra que se durmió. Una señal muy, muy grande de aquella persona que está deprimida es que siempre tiene sueño. Siempre se levanta de la cama como si está listo para acostarse. Una persona deprimida quiere quedarse en la casa. Elías estaba deprimido. El cansancio que él sentía era sobre de él. Y para eso no hacer una historia larga, corta, bajo el arbusto de desesperación, bajo el enebro de desesperación, Dios vino y le ministró. Envió un ángel y le dijo, levántate y come. ¿Por qué es importante eso? Porque tú y yo necesitamos alimentarnos. Necesitamos alimentarnos. Cuando estamos pasando por un evento bien triste, hay gente que se deprimen tanto que se dejan de comer. Dejan de comer, no se van de la cocina, todo les cae mal. No quieren saber de comida, dejan de comer.
Y el ángel del Señor, ¿qué hizo? Le dio de comer. Porque Dios ve tu necesidad física cuando tú y yo estamos pasando por un momento difícil. Dios está viendo quién tú eres. Después le vuelve y le dice, levántate y come, porque el camino es muy largo. Él repite y va, con esa comida se toma fuerza para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Horeb. Ahora, si te suena como familiar que es el monte Horeb, sí, el monte Horeb es el sitio donde Dios le dijo a Moisés, sube al monte. ¿Se acuerda de aquel monte donde Moisés vio un arbusto que estaba envuelto en llamas, pero no se consumía? Y él con las ovejas él comenzó a ver eso y dijo, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se consume? Y Dios le habla del arbusto que estaba envuelto en llamas, pero no se consumía. Se ardía, pero no se consumía. Y le habla y le dice, bueno, tienes que regresar a Egipto. Cuando va a Egipto y cumple la misión que él dice, trae entonces todo el pueblo de Israel a los pies de ese monte. Y a los pies de ese monte es que Dios habla al pueblo. Después ellos le dicen a él, no queremos escuchar la voz de Dios, vamos a morir. Deja que Dios te hable a ti y que tú nos hables a nosotros. Nos diga a nosotros lo que Dios nos quiere decir. Fue en ese monte que Dios le dio las tablas de la ley a Moisés. En ese monte, a ese monte llegó Elías. ¿Y qué es lo primero que encuentra él? Dele la mano que está a su lado y dile, encontró una cueva. Encontró una cueva. Sí, porque cuando una persona está en una depresión donde quiere ir, es esconderse en la cueva. Cuando una persona teme por su vida, quiere encontrar una cueva. Cuando una persona no tiene ánimos para seguir hacia adelante, comienza la persona a meterse en una cueva, a esconderse. ¿Y qué es lo que primero hace Dios? Le hace una pregunta. Dios nos ama tanto que nos hace una pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Quieres saber el por qué le hace esa pregunta? Porque hasta aquel entonces Elías estaba haciendo todo lo que le decía Dios. Pero Dios no le había dicho que fuera al monte Horeb. Dios no le había dicho que se metiera en una cueva. Dios no le había dicho que huyera delante de Jezabel. Dios no le había dicho que hiciera nada de eso. Cuando una persona entra en depresión, comienza a hacer caso omiso a lo que Dios está diciendo y comienza a hacer lo que el instinto le llama hacer. Lo que el instinto le está causando hacer. Cuando la persona se mete en una cueva es porque esa persona ha dejado de escuchar a Dios. Pero Dios en su misericordia le dice a él, Dios en su gracia le dice a él, ¿qué haces aquí, Elías? Yo no te he mandado aquí. ¿Qué haces aquí? Dele la mano que está a su lado y dile, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Sabe qué? Dios sabía que él iba a caminar. Dios sabía que él iba a caminar 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb. Porque desde antemano el ángel le había dicho, levántate y come porque largo camino te resta. Dios sabía hacia dónde se dirigía. Sin embargo, Dios no la había mandado allí. Dios no lo había mandado allí.
Cuando tú y yo estamos en una depresión, se nos olvida quién anda con nosotros. Y nos sentimos que solos. ¿Qué fue la contestación que le dijo Elías a Dios? Le dijo, mira, tu pueblo ha abandonado tu pacto. Han matado a los profetas. Y solo quedo yo. Solo quedo yo. Y andan para buscarme la vida, para quitármela. Solo quedo yo. Pero Dios no le preguntó eso. Eso no fue la pregunta que Dios le había dicho. La pregunta que Dios le hizo fue, ¿qué haces aquí? No contestó. Cuando una persona está desanimada, no entiende lo que le están diciendo, aunque sea el mismo Dios el que lo está hablando. Dios entonces opta por qué? Por decirle, sal de la cueva, sal de la cueva, vete a la entrada de la cueva. Y él salió a la entrada de la cueva, obedeciendo a Dios. Pero todavía en su corazón estaba dentro de la cueva. Qué malo es cuando tú y yo estamos en la cueva. Pero qué bueno es que por la gracia de Dios, Dios te encuentra donde tú estás. Si te encuentra alegre, allí está Dios. Si te encuentra triste, allí está Dios. Si te encuentra gozoso, animado, quiere comerte el mundo porque está lleno de Dios. Qué bueno que Dios te encuentra allí. Pero cuando tú sientes que nadie te está entendiendo, que nadie entiende lo que tú estás pasando, también Dios está allí. ¿Qué dijo el salmista? ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde me iré si me remonto en los montes, en los cielos? Allí estás tú. Y si en lo profundo del mar, allí tu mano está para guiarme. Dele la mano al que está a su lado y dile, la gracia te encuentra donde estás. La gracia te encuentra donde estás. Sí, porque Dios, ¿qué sucede? Dios viene y si estás en la cueva, no importa si Dios no te mandó allí, allí Dios se va a encontrar contigo. Si estás en la cueva, allí Dios va a estar contigo. Y cuando estaba en la boca de aquella cueva, dice la palabra, ya lo hemos leído, que hubo un torbellino, viento recio, partía las piedras. Pero Dios, el Señor, no estaba en el viento. Hubo un terremoto, de tal manera que se partían las peñas. Él viendo todo esto. Sin embargo, Dios no estaba en el terremoto. Hubo un incendio grande, un fuego recio. Sin embargo, Dios no estaba en el fuego. Y de pronto, un susurro apacible. Y Elías reconoció. Se escondió su cara con el manto. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes que la gracia de Dios está contigo, ¿qué dice la palabra de Dios? Busca conmigo Romanos capítulo 8. Fíjate que dice,
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas, repite conmigo, todas. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy, ¿qué dice la palabra? Porque estoy convencido de que ni la muerte, mira, escúchame bien, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es esa lista? ¿Cuál es esa lista? Dice, porque estoy convencido. Cuando tú estás en la gracia de Dios, no importa si estás pasando por una situación difícil o si estás pasando por una bendición tan grande, glorificado sea el Señor si es una bendición. Si estás pasando por un momento difícil, tú tienes que estar bien convencido de quién es el que está contigo. Tienes que estar bien convencido. ¿Por qué? Porque después de todo ese show que hizo Dios a la boca de la cueva, la voz le volvió a hacerle la misma pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Por qué? Porque Dios lo que te estaba diciendo era, ¿sabe qué? No importa lo que viste, la gloria que viste, tú crees que ya conoces lo que Dios está pasando, lo que Dios puede hacer en tu vida, la gloria que tú has pasado, tú crees que ya eso es todo lo que hay en Dios. Estás bien equivocado. Yo tengo más. Dele la mano al que está a su lado y dile, yo tengo más. Sí, porque Dios fíjese que dice la palabra del Señor, que Él es poderoso. Él es poderoso para librarnos. Él es poderoso para librarnos. Dice la palabra del Señor, caerán 10,000 a tu diestra. Él es poderoso para guardarte. Él va delante de ti y Él es tu retaguardia. ¿Qué dice el Salmo 100? Dice que Él es la sombra a tu mano derecha. ¿Sabes qué? Por más que tú quieres irte del lado de Él, Él está ahí y Él te ve donde tú estás. Él está ahí donde tú estás. Él está ahí donde tú estás. Y a veces nosotros no lo entendemos ni lo sabemos. Él está ahí. Cuando tú recibes esa llamada que se te parte el corazón, la situación que está pasando. Señor, tú estás aquí. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Sabe qué? Nada me puede separar. El que se une a Cristo, una sola cosa es con Él. Por eso no es en vano cuando tú dices, Señor, mi problema es tu problema.
Mi situación difícil es tu situación difícil. Haz lo suyo, haz lo suyo, haz lo suyo. David lo hacía y era un hombre conforme al corazón de Dios, y que escribió en su Salmo 23. Él dijo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mira qué cosa. Mira qué cosa. Aun cuando estás sentado a la mesa y sabes que aquella persona allí te desea mal, no importa, porque el que anda contigo, no ha perdido una batalla. El que anda contigo es poderoso. El que anda contigo es más grande. El que está contigo es más grande que el que está en el mundo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ahí está en esa palabra, en esa porción, Elías se tuvo que dar de cuenta que Dios no lo había dejado. ¿Y cómo termina Dios? Como termina. Dice Dios, el que escapa de la espada de Jehú cae en la mano de Eliseo. Y yo me he reservado 7,000 rodillas que no han doblado ante Baal. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Él estaba diciendo, aunque tú crees que tú estás solo, hay 7,000 que están pasando por lo mismo que estás pasando tú. Qué lindo es Dios. Qué lindo es Dios. Dios no le sacó la cara, no le regañó, solo le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Porque yo tengo cosas grandes que hacer. Y tú estás tomando esto muy personal. En esta hora quiero orar por aquella persona que en esta hora se siente solo, se siente sola. Está como Elías, estás en una cueva. Quiero orar por ti, para que tú puedas ser sensible a la voz de Dios que te quiere hablar. Y te pregunta, como preguntó Elías, ¿qué haces aquí? Padre bueno, Señor, en esta hora venimos delante de ti, mi Dios. Te damos gracias, porque sabemos que, Señor, somos más que vencedores en ti. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Nada. Pero, Señor, hay personas que están doliendo en esta hora. Hay personas que están pasando por una situación difícil. Hay personas que necesitan una mano de ayuda en esta hora. Lo presentamos delante de ti para que ellos puedan ser sensibles a tu voz. Y nosotros, por igual, que seamos plenamente convencidos, mi Dios amado, de que, Señor, basta tu gracia, porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Gracias te damos, y te damos gloria y honra a ti en el nombre de Jesús. No se olvide, suscríbese a este canal. Vamos a poder darle a ustedes más información acerca de los sermones que vienen. No se olvide de orar por este ministerio. Si se encuentra en el estado de Bowling, en la ciudad de Bowling Green, aquí en Kentucky, favor de pasar por aquí. Le tenemos los brazos abiertos para que juntos podamos hablar y conocer acerca de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Le declaramos muy bendecidos.